Hola, te doy la bienvenida, espero que te encuentres realmente muy bien. En el video de hoy vamos a comenzar a trabajar el texto El maestro ignorante, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual de Jacques Rancière. Bien, esto corresponde al curso de ética entonces que vamos a estar trabajando en una serie de videos y esta obra famosísima de Jacques Rancière nos introduce en la problemática que va a abordar a lo largo de su obra, que es dos cuestiones. Primero, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual, y nos tenemos que preguntar qué es esto de emancipación intelectual, a lo cual nos va a remitir también a una problemática que va a desarrollar el texto, que tiene que ver con una problemática que ya se comienza a dar en el siglo XIX, sobre todo y a lo largo de este video vamos a estar hablando y remitiéndonos sobre todo a un filósofo bastante conocido también, que es Immanuel Kant, donde tiene un texto titulado ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, y en esa obra Kant hace una de las frases más conocidas, que es sapere aude, atrévete a saber o atrévete a pensar, y habla justamente la problemática del siglo de las luces como la búsqueda, el siglo de la búsqueda de la emancipación intelectual, que acá a lo largo de esta obra Rancière nos está introduciendo. ¿Qué es esto? Hay una problemática social, cultural en Occidente, en la cual comienzan a preocuparse por los avances científicos, por los avances del conocimiento y del saber, por implementar la razón, la lógica, lo discursivo, y al mismo tiempo a mayor cantidad de saber, de conocimientos, pareciera ser que se vuelve necesaria la figura de alguien que explique, de alguien que enseñe, de alguien que transmita ese conocimiento. Entonces, dice, bueno, tenemos personas emancipadas, personas que pueden comenzar a pensar por sí mismas y de alguna manera alcanzar intelectualmente una mayoría de edad, una madurez intelectual, pero pareciera ser que a mayor cantidad de explicación, mientras más se profundiza en la explicación de un saber, en la transmisión de un saber, más crece, más aumenta la dependencia y la ignorancia, y otro de los problemas fundamentales que tiene que ver con la comodidad en ese estado de recibo la información, recibo aquello que me transmiten y acepto sin quejas, sin preguntarme, sin cuestionarme aquella información, aquellos conocimientos, aquellos saberes que me están transmitiendo. Entonces, algo que va a poner en discusión a lo largo de la obra Rancière va a ser la búsqueda de un maestro que haga, que logre que sus alumnos, que sus estudiantes puedan pensar por sí mismos, inventar por sí mismos, ser creativos, afrontar, lograr afrontarse directamente con obras, con textos, con saberes de distintos ámbitos y de distintas materias, no importa cuál sea, pero afrontar esos textos intelectualmente, y la tarea, en definitiva, que va a tener el maestro va a ser la de despertar ese deseo por el conocimiento, despertar, impulsar, encaminar la voluntad del estudiante, la voluntad del alumno en querer saber, en querer aprender, despertar ese deseo. Por tanto, ahí nos remite al título de la obra de Rancière, va a ser lo siguiente: el maestro, en definitiva, como va a incentivar a que el alumno ponga su voluntad intelectual en querer aprender, va a decir, voy a retirar mi intelecto, mi explicación,
mi lugar de intermediario entre la obra, entre el libro, supongamos, este que tenemos que leer de pedagogía, o el libro de Sabater de ética, y el estudiante que tiene que leer ese libro. Es decir, ya no que entre estudiante y el libro de Sabater tenga que haber una persona que explique, un maestro explicador, sino dejar que ese alumno directamente se enfrente con la obra, que entienda lo que tenga que entender, que comprenda lo que tenga que comprender. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no haya maestro. El maestro tiene que estar, pero tiene que despertar ese deseo y tiene que despertar esa voluntad del alumno hacia este trabajo, que se va a dividir en algo que Rancière va a decir, bueno, están los maestros que logran emancipar a sus estudiantes, a sus alumnos, que logren pensar por sí mismos, y esto que mencionamos de Kant, este sapere aude, este atrévete a saber, este atrévete a pensar, va a dejarlos que actúen de manera autónoma, que tomen decisiones, que asuman su libertad, que se hagan responsables al mismo tiempo de lo que implica tomar decisiones y alcanzar, por tanto, ese estado de madurez intelectual. Abandonar esa comodidad, ese estado de niñez, de infancia, de comodidad en la que un tutor, un maestro, alguien con una jerarquía superior dice estrictamente lo que hay que hacer, lo que hay que pensar o cómo se deben plantear las cosas. Así que vamos a abordar el prólogo y vamos a abordar también el primer capítulo de esta obra de Jacques Rancière. Así que, bien, vamos. En el prólogo, ¿qué va a aparecer? Va a presentar la historia de Joseph Jacotot, un extravagante pedagogo de comienzo del siglo XIX. ¿Por qué va a ser importante Jacotot? Bien, porque es Jacotot quien pone en práctica lo que Rancière va a rescatar, esta idea de la emancipación intelectual. Y el lugar que va a empezar a ocupar el maestro en tanto despierta ese deseo, despierta esa voluntad del estudiante. Se va a enfrentar entonces la voluntad del maestro con la voluntad del estudiante y el intelecto del estudiante con el intelecto de la obra que va a tener que abordar. O sea, eso lo vamos a ver también más adelante en un pequeño cuadrito. Presenta la historia de Joseph Chacotot, que era estudiante francés, que tiene que ir a dar clases de francés a la Universidad de Lovaina. En Lovaina, los estudiantes, sus estudiantes hablaban holandés, ni los estudiantes sabían francés, ni él sabía holandés. Entonces va a explicar Rancière que Chacotot toma la idea de trabajar un texto bilingüe y dejar que sus alumnos indaguen en el conocimiento, a partir de ese texto bilingüe, indaguen en el conocimiento de la lengua francesa, ¿no? De la gramática, de la pronunciación, de la escritura, etc. Bien, también parte de este contexto, ¿no? Jacotot, que había sido partícipe de la revolución en Francia en 1789, por ese entonces que tenía 19 años, se preparaba para el oficio de abogado, había sido, bueno, artillero también en los ejércitos de la República, director suplente en la Escuela Politécnica, y esto, ¿no? Que en Dijon enseñaba análisis, lenguas antiguas, matemática y derecho, exiliado en los Países Bajos en tiempo de la restauración de la monarquía. Bueno, todo este contexto biográfico de Jacotot en algún punto acompaña a la puesta en escena de Jacotot en la Universidad de Lovaina, como bien decíamos, para explicar lengua francesa a estudiantes que desconocen completamente el francés y él desconoce a su vez el holandés. Entonces, lo que no había era mediación. Lo que él hace en todo caso es desplazarse en lugar de explicador y dejar directamente que un libro explique. Que el libro en tanto intelecto explique al alumno y se enfrente con el intelecto del alumno. Ahí, a medida que avance ese ejercicio, que avanza esta propuesta pedagógica de Jacotot,
se va a ir dando cuenta de los resultados que va obteniendo. Sin embargo, acá todavía no se puede hablar de maestro ignorante en la medida en que, si bien Jacotot ignora el holandés, el idioma holandés, no ignora aquello que está enseñando, su materia, que es lengua francesa. Pero él se va a dar cuenta que con la pedagogía que él va a utilizar, no va a ser necesario ser un experto, ser un sabio en la materia que se va a enseñar, porque no hay que explicarla. Hay que dejar que el alumno se enfrente directamente con aquello que va a aprender. Jacotot dice, bueno, yo no sé piano, yo no sé pintura, no sé tocar la guitarra, pero sin embargo, como en la pedagogía que voy a aplicar no es necesario que el maestro explique, puedo ser un maestro ignorante en aquello que voy a enseñar. Yo lo que tengo que hacer es despertarte el deseo, darte las herramientas para que vos te instruyas, entre comillas, por vos mismo, vayas descubriendo, inventándote por sí solo en ese juego, ¿no? Con, obviamente, estar expuesto constantemente al error, a lo azaroso, pero algo que no se tiene que perder, va a insistir Jacotot, es en esta idea de dejar que se debilite esa voluntad, que se debilite ese deseo. Después, bueno, podemos discutir si esta pedagogía que va presentando Rancière por medio de la experiencia de Jacotot es aplicable en la actualidad, si es algo, una propuesta utópica. Bueno, eso es una cuestión que se puede claramente discutir, pero no deja de tener, creo yo, bastantes puntos de interés que realmente en la actualidad es necesario al menos ponerlos en la mesa de discusión. Y sobre todo cuando hable sobre el concepto de igualdad y de la apuesta de la igualdad intelectual. Bien, la lógica del pensamiento de la época, concluir la revolución. Estábamos hablando de que Jacotot pertenecía también a la revolución, al proceso de la Revolución Francesa. Esto, ¿no? Igualdad, fraternidad, libertad. Poner un término a esos desórdenes. Hay que transformar las instituciones, el rol de las instituciones, las mentalidades. Pensemos también en la fuerte influencia de una presencia del Estado, casi al modo de Hobbes con el Leviatán, ¿no? Esta espada ahí que manda el orden y esa ley, que también en el texto de Kant, para no perderlo de vista, porque me parece que está bastante bueno contraponerlo a la problemática de Kant, en el hecho de decir, bueno, ante todo un ciudadano lo que debe hacer es obedecer. El proceso de emancipación, de pensar por uno mismo, de alcanzar y asumir esa mayoría de edad en la cual uno tiene que hacerse responsable de la toma de decisiones que va a hacer, no implica abandonar el deber como ciudadano de la obediencia al Estado. Por ejemplo, el pago de impuestos, va a decir Kant, ¿no? Por eso también, ¿no? Esta cuestión que se va llevando a cabo de la transformación de las instituciones, toda la burocracia también, y ese eje, esa transmisión de un saber, de un poder, de una mirada política, de una elección política, de una línea política que se transmite también y que tiene un rol importante por medio de las instituciones que responden a un Estado. En ese momento también, en ese contexto, aparece toda la cuestión de una fiebre por la igualdad, esto que hablamos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, y el tema de una constitución de un nuevo orden de sociedades y gobiernos. Conciliar progreso y orden
Entonces acá el texto marca que sin progreso las sociedades se adormecen, entonces hay que tener una mirada al futuro, avanzar, ir por lo nuevo. Por tanto, también algo que está proponiendo Rancière a través de el análisis de Jacotot es decir, bueno, hay que buscar un nuevo método de enseñanza. Y dentro de estas funciones de las instituciones y de las mentalidades, la pedagogía, y en ello la escuela, tiene un rol de suma importancia. Pero al mismo tiempo, no es que no tiene que haber maestro, porque sin orden se va de crisis en crisis, ¿no? Pensando también en esta acción revolucionaria a grandes rasgos. Entonces, hay que traer métodos nuevos, porque si no, las sociedades se adormecen, los estudiantes se embrutecen. Sin orden, sin un maestro que esté ahí guiando, el estudiante va de crisis en crisis, navega en un azar en lo cual no puede tampoco discernir, degustar aquello que tiene valor, que es importante, de aquello que quizás tiene un poco menos, ¿no? Bien, continuamos. Entonces es muy importante esa idea de orden y progreso. El avanzar, el pensar hacia el futuro y también mantener un cierto cosmos, ¿no? Un cierto orden. La unión entre orden y progreso se da en la institución pedagógica. Dice, esa institución pedagógica es el lugar material y el material simbólico. Lugar material y simbólico. En concreto, y también por aquello que representa, aquello que señala, aquello que muestra. La pedagogía, la escuela, la enseñanza en general, en tanto representa ese orden y representa ese progreso. Y se da físicamente, se da materialmente en la práctica, en ese ejercicio. En ingresar a una escuela y estar en el aula dando la clase, ¿no? O llevando a cabo la clase. En la institución pedagógica, cito acá a Rancière, vamos a mencionar algunas citas a lo largo de la presentación que me parecieron que era válido resaltarlas. Tiene que ver con el ejercicio de la autoridad y la sumisión de los sujetos. No tiene otro objetivo que el de la progresión de esos sujetos hasta el alcanzar los límites de su capacidad. Hay un ejercicio de la autoridad. Y también la autoridad maestro, ¿no? La sumisión de los sujetos. Hay alguien que sabe, representado por el maestro, y los estudiantes, los alumnos, están sometidos a esa autoridad, al que sabe. Pero acá es la cuestión, ¿no? ¿Cómo se logra que el estudiante aprenda cuáles son los límites de su capacidad? ¿Cómo lo podemos acompañar? ¿Cómo lo podemos llevar? ¿Cómo lo podemos guiar para que aprenda cuáles son esos límites? ¿Hasta dónde es capaz? Si yo constantemente explico un conocimiento, explico un saber en mi materia, llamamos filosofía, es decir, si únicamente desarrollo contenido de manual histórico y no dejo lugar a la reflexión, al discernimiento, a la crítica, también a poner parte hacia la creatividad, es decir, bueno, ¿en qué medida también libero a ese alumno a que se enfrente realmente con el pensador, con la obra, y tenga por sí mismo la experiencia de decir, bueno, yo te puedo explicar Hegel, te puedo explicar Heidegger, te puedo explicar Kant, y te puedo explicar Rancière, pero el ejercicio
de que uno, por su propia cuenta, se enfrente al texto, a la complejidad de la escritura, a la complejidad conceptual, a intentar comprender por uno mismo qué es lo que está queriendo decir ahí. Ahí hay un salto, ¿no? Que es el que el maestro explicando no deja que el alumno haga. Anulamos esa experiencia. El maestro explicador anula esa experiencia. Paradójicamente, ahora estamos recurriendo como a alguien que supuestamente es experto en la materia para que de alguna manera también transforme ese contenido en algo que pueda ser aprensible, ¿no? Captable por el alumno. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado decir, bueno, vos leíste el texto, contame qué entendiste. Y a partir de ahí, de ese material, partir en los análisis y en los conceptos y ir más detallado. Obviamente, es como todo, ¿no? Termina siendo algo que está en el texto de Sabater muy claro. Es ese ejercicio también de la práctica, primero que a uno le guste y despierte ese deseo, esa voluntad por el querer saber, la capacidad de asombro del que hablan tantos filósofos, y al mismo tiempo también un ejercicio. Tanto como hay ejercicios de capacidad motriz, donde obviamente se va refinando ese movimiento y se va automatizando y el cuerpo lo va incorporando y uno ya no está pensando en lo que está haciendo, también se entrena el ojo en la lectura, donde comienza con una suerte de lupa cada vez más aguda en el hecho que a un lector no acostumbrado se le deslizan cuestiones que quizás para otros llama la atención, lo que mucho parecía pasar como desapercibido. Y tiene que ver con esta práctica. Pero bueno, alcanzar eso, ir encontrando esos límites de la capacidad, tiene que ver con no plantarse en un lugar de autoridad y de someter al sujeto, sino de plantar otro objetivo, ¿no? El de dejarlo lanzarse a los límites. Se encuentra entonces esta distinción, esta tensión entre saber e ignorancia, el saber del maestro, la ignorancia del alumno. Cambiar el paradigma de la era de las revoluciones por la sociedad del orden progresivo. Acá, ¿no? Esto de vuelta, volvemos para atrás, la fiebre igualitaria, buscar un nuevo orden, progreso y orden, la transformación de las instituciones, ir hacia una sociedad de orden progresivo. Ahora, para esa sociedad, para alcanzar esa sociedad de orden progresivo, hay que lograr encontrar un método de emancipación, no de sometimiento. Hay que reducir, dice Rancière, reducir tanto como se pueda la separación entre el que sabe, la autoridad, el maestro, y el que ignora, el estudiante, la sumisión. Ahí se da una brecha, un abismo, en el cual, mientras esta relación de poder, podemos decir, entre autoridad, entre el que sabe y el que ignora, entre la autoridad y la sumisión, mientras se encuentre esa brecha, se torna insalvable y al mismo tiempo también se hace difícil lograr una emancipación. ¿Por qué? Porque el maestro, la autoridad, está concibiendo al estudiante, está concibiendo al alumno como alguien que no sabe, que es un ignorante y que es bruto y que hay que educarlo y que tiene que alcanzar ese conocimiento, que tiene que alcanzar ese saber, pero que no sabe. Y no sabe cómo hacerlo. Entonces hay que explicar. Entonces, desde el acto mismo, desde el pararse en esa posición, ya lo estás rebajando todavía incluso más.
dice Rancière. Dar a los hombres del pueblo los conocimientos necesarios para poder integrarse en las sociedades fundadas en las luces de la ciencia y del buen gobierno, ¿no? Sí, bueno, esta élite del momento, esta aristocracia que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a los formalismos, a los actos estos de caballerosidad y de buen comportamiento de la clase alta, etcétera, y al mismo tiempo también despertar ese conocimiento, llevar esa sabiduría al hombre del pueblo, al folk, porque si esos tampoco avanzan, difícilmente, ¿no? La cultura en general, la sociedad en general, en su conjunto, logre la emancipación. Por eso Kant va a decir, bueno, hoy en día hay sujetos emancipados, pero no hay una sociedad emancipada, no hay una cultura de emancipación. Hay algunos que logran pensar por sí mismos, que son críticos de su presente, que de alguna manera tienen una inclinación por la invención, por la creación, por una puesta en marcha de un futuro, de un progreso, pero en tanto no contagian tampoco a los demás, en tanto no ayudan a liberarse a los demás, a que se emancipen, nos terminamos condenando todos. Y dice, incluso, ¿no? Es como un gran problema que no se puede perdonar, es como un crimen terrible hacia la humanidad, el no querer emanciparse, el querer mantenerse en la comodidad de que otro me diga lo que hay que hacer. Y esto pensando también en que una persona emancipada, o un sujeto emancipado, justamente por propia elección, por una propia elección o por una elección libre, va a optar elegir siempre el bien. Porque no va a estar pensando de una manera egoísta, individual. No, es como que se posiciona más allá de su propia individualidad. Por eso va a ser tan importante la idea de emancipación en este contexto. Por eso es importante la idea de fraternidad, igualdad y libertad. Una persona que se considera libre, que se considera libre en sus acciones, que se considera igual al resto y que el resto es igual a él, y que por tanto conviven también en una fraternidad, así bueno, está del lado de ese ego. O ese ego responde incluso a las necesidades y a la voluntad general, ¿no? Social. Es interesante también pensarlo. Porque en algún punto esa emancipación, ese liberar a los sujetos, va a implicar a que van a tener toda la posibilidad y las herramientas intelectuales para elegir el bien. A ver, esto aparece también en autores como Dostoyevsky, ¿no? En novelas como, no sé si exactamente Crimen y Castigo, pero Los demonios, el idiota, los hermanos Karamazov, van apareciendo, ¿no? En las novelas de la literatura rusa, cómo llega, como también la literatura rusa del siglo XIX es heredera de toda esta problemática de la Revolución Francesa, que después en algún punto también aparece Kant en tu programa, Nietzsche, toda esta cuestión del nihilismo, de la ética, de la moral, ¿no? Donde, bueno, ¿qué es esto del sujeto ahí individual que tiene que tomarse entre manos, asumir decisiones, riesgos, y al mismo tiempo como el resto está implicado en eso? Ahí la ética de Sabater es bastante interesante también en ese punto, donde va a marcar esa diferencia entre el resto de los animales que no son el ser humano, que toman decisiones de manera casi programada frente a la libertad de elección, de decir, bueno, puedo elegir el bien o puedo elegir hacer el mal. Y
más allá de cualquier instinto, cualquier placer y demás, y de cualquier beneficio más próximo que uno pueda intentar adquirir, elijo igual hacer el bien, ¿no? La función del maestro, entonces, bueno, decíamos, ¿no? Esto del pueblo que tiene que alcanzar las luces fundadas de la ciencia, el buen gobierno, pues decir, bueno, todos, no solamente la aristocracia, un grupo selecto, no, ahí vamos todos comprometidos. Es un crimen de la humanidad no querer emanciparse, sabiendo todo lo que ello implica, porque de eso depende el futuro. La función del maestro, adaptar los conocimientos al nivel de las inteligencias embrutecidas. Parecía que era, ¿no? La función del maestro se cree, o se creyó durante mucho tiempo, que había que adaptar los conocimientos, es decir, te explico Rancière, para alguien que tiene una inteligencia embrutecida. Entonces yo vengo, leí el texto, lo trabajo y te lo explico con un PowerPoint, con algún dibujito, con algún cuadrito, con alguna película, para esa inteligencia embrutecida que no logra por sí sola comprender qué es lo que está diciendo el texto. Pareciera ser, entonces, que si, bueno, durante mucho tiempo se creyó que esto era así. Llevar al pueblo a entrar en la sociedad y al orden moderno. Hay que sacar esas inteligencias embrutecidas, hay que iluminarlas, hay que elevarlas para que ese pueblo, para que esa masa entre en la sociedad y entre en contacto, en conexión con todas las exigencias del mundo moderno. A ver, mencionábamos la literatura rusa, es la discusión entre Moscú y San Petersburgo, es Moscú con los eslavófilos y mantener toda una cultura que tiene que ver con una tradición de tiempo en la cual hay un conservadurismo importante frente a un San Petersburgo que trae todo el extranjerismo, todos los avances europeos y quieren poner ferrocarriles y no tienen gente capacitada para poder poner un ferrocarril. Y el orden moderno, toda esa explosión del mundo industrial y del mundo que avanza, necesita instruir, necesita integrar. Ahí hay un problema. Entonces, siempre, ¿qué es lo que se cree? Que trayendo un experto, alguien que ilumine esas inteligencias embrutecidas, va a permitir ese orden y ese progreso. Y con todo esto, al mismo tiempo, al iluminar esas inteligencias, reducir la desigualdad social, reducir la diferencia entre los ignorantes y los que saben. Que la mayor cantidad de ignorantes puedan adquirir entonces ese saber. Pero acá está el gran problema y me parece que esta cita que está en el prólogo es fundamental en el texto. Va a aparecer nuevamente en el capítulo 1, pero es un problema que atraviesa todo el texto. La igualdad tiene que estar como punto de partida. Porque acaba de señalar cuál es el error del viejo método en la concepción de la enseñanza. Dice lo siguiente: la distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma de la cual viven, y por lo tanto reproducen sin cesar. Quien plantea la igualdad como objetivo a alcanzar a partir de la situación no igualitaria, la aplaza de hecho al infinito. La igualdad nunca viene después, como un resultado a alcanzar, debe ubicársela antes. La distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma de la cual viven. Es decir, que a mí me están diciendo que hay que adaptar los conocimientos al nivel de las inteligencias embrutecidas,
para que esa inteligencia embrutecida se ilumine y se eleve, es decir, bueno, yo en realidad te estoy diciendo que vos sos un bruto, que vos no sabés, que vos sos un ignorante, porque la escuela y la sociedad pedagogizada, o sea, la sociedad que está atravesada por esa escuela, por ese método, vive de ese discurso. ¿Necesitamos realmente? La pregunta acá primero sería, ¿realmente no sé? ¿Realmente no tengo herramientas para pensar por mi propia cuenta? ¿Realmente necesito de alguien que me explique? ¿O puedo ser autodidacta hasta cierto punto y comenzar a iluminarme por mí mismo? Es decir, quiero aprender guitarra. ¿Necesito realmente ir a un profesor de guitarra? ¿O puedo agarrar la guitarra, un manual, una partitura y comenzar a deducir por mi propia cuenta una canción o una escala o lo que sea? ¿No? ¿O tengo que ir sí o sí a ese maestro que me explique lo mismo que está en la hoja de esa partitura y me diga, esto es una corchea, esto es una clave de sol, ¿no? La distancia que la escuela y la sociedad pedagogizada pretenden reducir es la misma en la cual viven. Y por lo tanto la reproducen sin cesar. A donde va la escuela y donde hay una sociedad pedagogizada, todo el tiempo está buscando ignorantes, está buscando gente embrutecida, inteligencias embrutecidas, gente que no sabe, porque vive eso. ¿Para qué vamos a poner entonces una escuela? Si sabemos si estamos convencidos de que intelectualmente todas las personas están en igualdad de condiciones. Acá está la clave. Quien plantea la igualdad como objetivo a alcanzar a partir de la situación no igualitaria, la aplaza de hecho al infinito. Como yo te digo que vos no sabés, vas a atravesar toda la escuela y vas a seguir sin saber, porque vos no sabés. Y yo te digo que vos no sabés y vos asumís que no sabés. Terminás adaptando ese discurso. Y de hecho, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué vas a la universidad? Bueno, está bien. Y fijémonos, pensemos, ¿sí? ¿Por qué está el título? ¿No? Un papel que da cuenta, que legitima. Pensemos en las universidades que se entregan premios a sí mismos y a los propios que estudiaron dentro de la universidad y que se becan unos con otros y que publican artículos uno con el otro, etcétera, etcétera. Ese círculo que se va generando de autolegitimación uno con otro y de premios uno con el otro y de aplausos uno con el otro y decir, bueno, esto, ¿no? Y mientras tanto, ¿sí? Mientras vos no tengas ese título, ese papel que te legitima, ¿cuándo uno alcanza a ser filósofo? ¿Cuando te recibís de profesor de filosofía? ¿Cuando haces la licenciatura en filosofía? ¿Cuando haces el doctorado en filosofía? No. ¿O es más filósofo el que está en la biblioteca en su casa con los libros y se sienta a leer y analiza y critica y profundiza sobre determinadas cuestiones y está quizás más inmerso en las problemáticas de la vida real que una academia en la cual se preocupan por el concepto de virtud en la ética nicómaco de Aristóteles? Pues, bueno, a ver, sirve, pero esto, ¿no? A partir de la situación igualitaria, la plaza de hecho al infinito. Se mantiene ahí, ¿no? Como en esta dicotomía.
¿Quién plantea la igualdad como objetivo a alcanzar a partir de la situación igualitaria la plaza de hecho al infinito? Se alimenta de eso, ¿no? La igualdad nunca viene después como un resultado de alcanzar. Nunca se llega. Por tanto, la igualdad se la tiene que ubicar antes. Esa es la clave para Rancière. Y también en este proceso Jacotot, ¿no? Eh, la igualdad como punto de partida. Ni más ni menos. Usted alumno, usted estudiante, está en igualdad de condiciones que el maestro. Yo lo que vengo a hacer es a decirle, hay que estudiar ética, hay que estudiar francés, hay que estudiar guitarra. Vengo a acompañarlo en ese camino, en ese proceso, en el cual usted va a ir descubriendo sus propias capacidades, sus propios límites, sus propias virtudes dentro de eso. La desigualdad es funcional a un interés, esto que veníamos mencionando. La desigualdad social obedece a un orden, y todo este sistema burocrático, institucional y demás que veníamos hablando responden, ¿no? A ese orden, a esa igualdad en algún esa desigualdad en algún punto retribuye a todo eso, y hay que reconocer ese orden, hay que comprender ese orden. ¿Cuál es el interés de fondo de, de, de situar al estudiante, al alumno, como el ignorante, como aquel que no sabe? Pensemos, bueno, acá en Argentina tenemos educación pública, ¿no? Pero hay otros países donde es todo privatizado, también eso. Entonces, es todo un gran negocio también en algún punto, todas esas cuestiones, ¿no? Donde los sistemas universitarios son únicamente privados, entonces se genera también todo otro tipo de competencia y después también hay una saturación en el mercado porque, bueno, son todos doctores, entonces no hay un rango tampoco, ¿no? No hay vacantes en ningún tipo de trabajo, etcétera. Esto, ¿no? La igualdad que hay que ubicarla antes. Entonces señala Rancière, no hay ignorante que no sepa una infinidad de cosas. Y esto va a ser interesante porque va a hablar después de la educación universal y va a decir, bueno, el ser humano aprende un montón de cosas sin necesidad de que alguien se las explique. Uno mismo, por instinto, por necesidad, se la va rebuscando en determinadas cuestiones a aprender una infinidad de cosas. Entonces, eso es interesante también. Cómo va a ir señalando ya en el prólogo Rancière cuestiones que van a aparecer muy detalladas ya en el capítulo número 1. Seguimos entonces. Bueno, instruir quiere decir. Todavía no entramos entonces al capítulo número 1. Instruir quiere decir, acá hay una distinción, ¿no? Explicar, instruir, por un lado, y después también esta idea de la emancipación. Acá aparecen dos palabras que son sumamente importantes, embrutecimiento y emancipación, que se van a contraponer, ¿no? El embrutecimiento va a tener que ver con esta idea de la instrucción, de la explicación y de tomar a la igualdad como algo a la que hay que alcanzar. En cambio, la emancipación va a tener que ver con poner a la igualdad desde el punto de partida y con esta idea también del atrévete a pensar y del atrévete a saber, de alimentar la voluntad del estudiante en lugar de, eh, de explicar y intervenir intelectualmente. Entonces dice bien, instruir quiere decir confirmar una incapacidad en el acto misma que pretende reducirla, ¿no? Confirmar una incapacidad. No sabe, hay una ignorancia, hay algo que vos no sabés hacer, que ignorás, y
al mismo tiempo también, ¿no? Hay que ir, o sea, cuando querés, mientras más querés salvar esa incapacidad, mientras más querés reducirla, dice esto, ¿no? Cada vez más se confirma, porque cada vez más te pongo en ese plan, cada vez más te ubico en ese lugar de ignorante. Entonces, dice, bueno, eso es el embrutecimiento, cada vez hay más embrutecimiento, más te explico, más embrutecido terminás o te volvés. B, forzar una capacidad, no confirmar una incapacidad, sino que fuerzo una capacidad. Algo que vos quizás no sabés, algo que no se reconoce, que no está desarrollado porque no se ve. Entonces, vamos por ahí. A ver, la canción, toca la guitarra, agarra la guitarra, a ver, toca de vuelta y seguí, a ver, y si probas así, y si probas de otra forma, y si en vez de poner la mano de determinada manera, y si agarras la púa, y si cambias de dedo, y si ubicas esto allá, ¿sí? Bueno, forzamos la capacidad hasta que lo reconocemos, hasta que lo desarrollamos, hasta que te vas liberando, hasta que te vas emancipando. Hay que lograr emancipar las inteligencias, que cada uno pueda verificar la igualdad de las inteligencias. Si yo, no, si yo te mantengo en ese rol de la incapacidad, de la ignorancia, de la dependencia, no logro nunca una emancipación de las inteligencias. Y tampoco te dejo ver que vos puedes decir, ah, bueno, pero ¿y si fulanito o menganito pueden tocar la guitarra? ¿Por qué yo no puedo? A ver, préstame. No dejo comprobar, ¿no? Que cada uno pueda verificar la igualdad de las inteligencias. Después uno será más o menos virtuoso, pero algo que no puede faltar es esa técnica y esa dedicación, esa voluntad de querer aprender. La palabra del maestro puede ser testimonio de igualdad o desigualdad. O te digo que sos incapaz, o te ayudo a forzar tus capacidades. Una desigualdad que reducir, es decir, bueno, vos no sabés, entonces te tengo que llevar al saber, hay que reducir esa desigualdad que hay en vos, o nosotros estamos en el mismo plano, pero tenemos que verificar esa igualdad. Son dos posicionamientos distintos del mismo maestro que puede haber. Desigualdad que reducir, igualdad que verificar. Por tanto, los viejos métodos han fallado y los viejos métodos tienen que ver con el embrutecimiento, por supuesto, no con la emancipación. Dice, los viejos métodos han fallado tanto el poder del Partido Socialista como la ideología llamada republicana. Bueno, va a explicar ahí, no, si mal no recuerdo, a Bourdieu. Sí, Pierre Bourdieu, que cita. Y bueno, la ideología llamada republicana usa métodos adaptados a las capas desfavorecidas, donde decir, bueno, por ejemplo, esta desigualdad que hay que reducir tiene que ver con los, las capas desfavorecidas, las capas de inmigrantes, las capas de económicamente más pobres, pero todos esos métodos que se intentan aplicar a esas determinadas capas desfavorecidas hunden a los dominados en la situación de la cual se pretende hacerlos salir. O sea, todo el tiempo vengo a decirte que te vengo a ayudar porque vos sos un inmigrante. Vengo a decir porque vos sos un analfabeto. Vengo a decirte que te ayudo porque vos sos un refugiado. Entonces todo el tiempo te estoy situando en esa posición de desigualdad. Entonces la igualdad como objetivo, la igualdad como punto de partida. En el viejo método, la igualdad es como objetivo. En el nuevo método, en el método de Rancière tomado de Jacotot, es la igualdad como punto de partida. La sociedad como una vasta escuela que tiene salvajes para civilizar. Esa es la igualdad como objetivo.
tenemos toda Buenos Aires, toda Argentina, y decimos, bueno, toda esta sociedad son salvajes que tenemos que civilizar. Es la igualdad como objetivo. Lo que más hacemos, más embrutecer. Embrutecer también en el sentido de, y en esto va, ¿no? Sí, van a adquirir un saber, van a adquirir el conocimiento, pero el problema está en que no van a poder resolver cuestiones en la toma de decisiones propias, sino que siempre van a estar esperando la dependencia de que alguien les diga lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, incorrecto, justo, injusto, bueno, malo, y no tomar decisiones por su propia cuenta. O hacer una evaluación de aquella toma de decisiones que tienen que hacer. Se exige salvar la brecha entre desigualdad existente y la igualdad de condiciones. Bien, antes de cerrar acá el prólogo, decimos, los viejos métodos han fallado. La emancipación intelectual, lo que puede darle a cada uno la igualdad que el orden social niega. Es la emancipación intelectual lo que puede darle a cada uno la igualdad que el orden social niega. Habíamos dicho que también el orden social tenía que ver con esta escuela pedagogizada, que viven de eso, reproducen esa desigualdad. Sí, bueno, a partir de la emancipación intelectual es que a cada uno puede adquirir esa igualdad, esa apuesta de igualdad. La igualdad no es formal ni real. La igualdad no es ni enseñanza uniforme de los niños ni precios bajos en los supermercados. Lo dice el texto. Igualdad no es ni formal ni real. La igualdad no es ni enseñanza uniforme de los niños, o sea, enseñarle a todos lo mismo, eso no es igualdad. Y ni tampoco igualdad es precios bajos en los supermercados. Igualdad es atribuida a la iniciativa de los individuos, esto que mencionábamos, la emancipación intelectual. Algo que el orden social le niega es que tengan iniciativa. O sea, ya otro pensó por vos, ya otro pensó lo que hay que hacer, lo que es mejor. Vos tenés que responder a eso. Entonces, seguís en esa infancia, no estás emancipado. Ahora, cuando vos tomás la decisión, la libertad de querer hacer eso, ahí hay igualdad. Y además, asumir el riesgo de querer verificar esa igualdad. Decir, a ver, veamos, ¿por qué es así? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Realmente sabe aquella persona por qué está ahí en ese puesto, en ese lugar y yo no puedo estar? ¿Qué? Esto, no inventar formas para la verificación. Es decir, realmente no sé cómo puedo comprobarlo. Y ahí asumir ese riesgo también de querer conocer, de tener la voluntad de adentrarse en ese mundo. Así que bien, llegamos hasta acá entonces con el análisis del prólogo, que nos abre toda la puerta a la obra en general y sobre todo a varias concepciones que van a aparecer en el capítulo número 1, titulado Una aventura intelectual, y continuamos entonces en la segunda sección de este video. Espero entonces que haya sido lo más claro posible justamente esta explicación y que, por supuesto, no embrutezca, sino que ayude a la crítica intelectual y que sea un paso más para la iniciativa y la verificación de estas formas de igualdad y esta crítica al orden social establecido. Nos estamos viendo entonces en el próximo video. Saludos.